¿Qué significa ser animales que hablan y que cargan con el peso de saber que un día van a morir? ¿Por qué si tenemos razón y tenemos memoria, seguimos tropezando con las mismas piedras? Queremos explorar cómo en nuestra época nombramos y respondemos al dilema de existir. No es algo nuevo, solo que hoy le ponemos un nombre técnico. Le decimos salud mental. Ya sean las teorías antiguas o modernas, todas coinciden en algo, en que somos animales extraños, hechos de instinto y de cultura, y de ese cruce, para nada armonioso, nace lo inconsciente. ¿Pero aceptamos realmente que no nos conocemos tanto? ¿Somos capaces de reconocer que hay deseos, temores y fantasías que no controlamos, pero que igualmente afectan al mundo? Nuestros modelos de salud mental proponen caminos para hacernos cargo de ellas y crecer psicológicamente. Como escribió el controversial Sigmund Freud, la locura ocurre en la intersección de la historia personal y la historia con mayúscula. Por eso sacamos el diván a la ciudad para analizar no solo nuestras mentes, sino también el lugar donde ellas existen. Porque esta ciudad y nuestro tiempo son parte de nuestra locura. Pienso en los mails que me faltan por enviar y empiezo a redactarlo en mi cabeza para escribirlo al día siguiente y así me puedo pasar toda la noche. Al final no lo envío. Desde que soy chica que me cuesta mucho quedarme dormida porque siento que no me voy a volver a despertar. Siempre he asociado mucho el dormir con estar muerta. Tengo la sensación de que va a pasar algo malo, como un accidente, no sé. Y siento que tengo que estar alerta, tengo que estar despierto para reaccionar. Me da las 5 de la mañana y yo sigo dando vueltas. Después escucho los pajaritos y me baja la angustia. ¿Por qué es tan difícil dormir? Y es que dormir, como comer o tener sexo, no tiene nada de natural en el ser humano. Los instintos básicos se desvían, pero no por error, sino porque vivimos con otros. El deseo de ser amados, la búsqueda de pertenencia y otras necesidades culturales van torciendo a las necesidades elementales. Cuando niños, y no tan niños, necesitamos de un sinnúmero de rituales para domesticar el sueño. Tomar una leche caliente, comer, no comer, un peluche, una caricia o contar ovejas. Y aunque hoy se habla del insomnio como una patología que debemos curar, lo cierto es que nuestra relación con la falta de sueño no siempre ha sido vista desde la enfermedad. El insomnio, tal como lo conocemos hoy, no lo encontraríamos en el mundo antiguo. La noche no siempre estuvo destinada para dormir. Los polinesios usaban la noche para navegar y guiarse por las estrellas. Los egipcios daban un lugar esencial a los sueños, los leían como mensajes proféticos de los dioses. Los pueblos aborígenes de Australia esperaban la oscuridad para encender fogatas y comunicarse entre sí. Más adelante, en la época medieval, las personas también hacían un uso activo de la noche. Dormían de una manera que hoy nos resultaría muy extraña. Descansaban 4 horas hasta la medianoche y despertaban durante algunas horas, a veces para rezar, cocinar, relatar sus sueños o tener sexo. Y luego volvían a dormirse hasta el amanecer. Esto se llama sueño bifásico porque está dividido en 2 tandas. Algunos dicen que esta forma de dormir ocurría así porque en la Edad Media creían que el diablo se hacía presente durante la noche. Y por supuesto, si había que encontrárselo, era mejor estar despierto que soñando.
Con la llegada de la revolución industrial, la distribución del sueño cambió. Las jornadas laborales se volvieron más extensas y forzaron la forma de dormir que conocemos hoy en día, las famosas 8 horas de corrido. No es seguro que los renacentistas durmieran con menos remordimiento que nosotros, pero sí ocurrió que a mediados del siglo XVIII las antiguas formas de dormir empezaron a ser incompatibles con las nociones modernas de trabajo. Para quienes somos hijos de la modernidad, ser productivos se volvió sinónimo de ser valiosos. Por eso es común sentir culpa cuando perdemos el tiempo. Eso nos deja en una contradicción. La medicina advierte que no dormir 8 horas de corrido es peligroso para la salud. Sin embargo, los estudios indican que dados nuestros estilos de vida, se nos hace cada vez más difícil dormir. Actualmente, 1/3 de los adultos en Chile tiene problemas para dormir y 1/4 toma pastillas para conciliar el sueño. Como dice el dicho, se duerme con la conciencia tranquila. ¿Alguien la tiene? El mundo está lleno de ruido, pero el ruido no siempre es culpa del vecino. Los ruidos también vienen de adentro. En la noche sacamos las cuentas de lo que hicimos y de lo que no hicimos. La culpa nunca descansa. Por eso, cerrar los ojos o las cortinas no garantizan que nos entreguemos al sueño. Hay un tipo de insomnio que no es el típico, el de las preocupaciones que no nos dejan dormir en la noche. Hay otro, catastrófico. Y eso ocurre cuando no tenemos seguridad de que habrá amanecer. El escritor Fernando Pessoa lo describió así. Me aguarda un insomnio de la amplitud de los astros y un bostezo inútil, extenso como el mundo. No duermo, no puedo leer cuando me despierto de noche. No puedo escribir cuando me despierto de noche. No puedo pensar cuando me despierto de noche. Dios mío, no puedo ni soñar cuando me despierto de noche. ¡Ah! El opio de ser otra persona. No duermo, yazgo cadáver despierto, sintiendo, y mi sentir es un pensamiento vacío. Según Google Trends, la palabra insomnio y no puedo dormir se dispararon en el buscador a nivel mundial el año 2020. Recordemos que en los primeros meses de la pandemia no se sabía qué iba a pasar, ni si había cura. O sea, fue uno de esos momentos en que no sabes si habrá otro día. ¿Cómo dormir entonces? Yo he sufrido durante mucho tiempo insomnio y sé lo que es tener sueño, estar cansada, acostarte y no poder dormir. Llevo varias noches sin dormir. Me llegan las 8 de la mañana, mando a Martín al colegio y después termino durmiendo en la mañana y termino teniendo somnolencia todo el día. Pinche insomnio. No sé si a ustedes les pasa, pero como que yo y el sueño no nos llevamos para nada bien. Y lo peor de todo esto es que con el insomnio en la noche me da un morir terrible. Y yo igual sé que está súper mal consumir comida en la noche, pero ¿qué? Entonces, uno igual tiene que saber escuchar el cuerpo. Uno podría distinguir dos fases principales. Una es el sueño profundo y otro el sueño paradójico o sueño REM. En el sueño profundo pasan dos cosas importantísimas. Uno, primero, que probablemente la más importante, es la consolidación de la memoria. Y por un lado pasa otra cosa que es también fundamental, que es como el clearance, que se llama como la limpieza metabólica del cerebro. O sea, el cerebro necesita descansar. Y eso ocurre sobre todo en el sueño profundo. Entonces, en el fondo, si separamos el sueño en las 8 horas, en 4 horas y 4 horas, hay alta concentración de sueño profundo, siendo que hay ciclos pequeños periodos de sueño REM, y al final una gran concentración de sueño REM. De una otra forma, el sueño REM es una especie de preparación para el mundo. Que hay varios estudios que muestran que en las últimas décadas
estamos durmiendo mucho menos que las generaciones anteriores. Y al dormir menos, lo que se corta es el sueño REM. Y eso tiene consecuencias bien importantes en torno a la capacidad, por ejemplo, de distracción, a la capacidad de pensar, a la capacidad de reordenar las ideas. Hay estudios con veteranos de guerra que muestran que estos ingresan antes a la fase REM del sueño. Es como si las personas traumatizadas hicieran un mayor esfuerzo por seguir elaborando el dolor mientras están dormidas. En los primeros meses de la pandemia, muchas personas describieron que además de padecer insomnio, tenían sueños más intensos y vívidos. Teníamos una catástrofe que procesar. ¿Qué sucede con la función reparadora del sueño cuando dormimos menos? ¿Y qué ocurre cuando el sueño es inducido químicamente? Hay varias dificultades con las pastillas. Los medicamentos que se usaban hace algunos años eran fundamentalmente sedantes hipnóticos, que no producen un sueño natural, sino que una sedación. Cosas que, aunque se confundan, no son lo mismo. Por eso, un problema de dormir bajo narcóticos es que no se accede a esta reparación que hace el soñar. Nuestros sueños vienen de impresiones cotidianas, pero su construcción toma materiales de nuestros deseos y nuestros conflictos inconscientes. Los antiguos los tenían por oráculos, es decir, como sueños premonitorios, y con el racionalismo se fue perdiendo el interés en ellos. Pero el destino de los sueños cambió en 1899, cuando Freud publicó su famoso ensayo La interpretación de los sueños. Ahí, Freud dijo que los sueños eran un teatro donde nuestros deseos encuentran una escena. Pero también entendió que soñar es un trabajo. La mente, incluso dormida, intenta procesar lo que duele y lo que nos desconcierta. A veces, después del apagamiento mental que deja una depresión, volver a soñar es un buen signo. Es signo de que algo se mueve por dentro, de que algo está despertando. Soñar puede hacer cosas asombrosas, traer de vuelta a nuestros muertos, advertirnos, calmarnos, señalar el nacimiento de un nuevo deseo. Los sueños también son señales de ciclos que se cierran y se abren, pero sobre todo nos ayudan a procesar lo vivido y a veces nos enfrentan con lo que no nos atrevemos a ver en el espejo. Un sueño es quizá el mensaje más íntimo que podemos enviarnos a nosotros mismos. A veces, los sueños nos salvan. En 1933, las copias de la interpretación de los sueños se quemaron en las hogueras nazis. En los años 30, una mujer, Charlotte Verard, tuvo un sueño y pensó, este sueño no puede ser solo mío. Se propuso recoger sueños en Alemania antes de que estallara la guerra. De algún modo escribió el inconsciente del Tercer Reich. La mayoría de los sueños registrados eran persecutorios, poblados de cadáveres y escenas de tortura. Esos sueños ahora parecen trágicamente proféticos. Pero lo que comenzaron a soñar en Europa antes del triunfo de Hitler era el fantasma del fascismo que se infiltraba en el inconsciente colectivo. ¿Y ustedes? ¿Qué están soñando estos días? Es así como los sueños no solo responden a nuestros temores individuales. A veces soñamos junto a otros, sueñan pueblos y naciones enteras. En Chile, los sueños relacionados con la dictadura no son extraños incluso en quienes no la vivieron. Como escribió el poeta Armando Uribe, no conozco a ningún chileno que no haya tenido sueños o pesadillas en el que aparece la figura de Pinochet o que no haya tenido la fantasía de sentirlo sentado en su cabeza, la violencia que quiere ser legítima. soñamos para recordar, para ponerle forma a lo que nos resulta indecible.
Aquello que no se simboliza suele repetirse. Es que los sueños hacen del abismo medida humana. En otras palabras, es que sin los sueños no podríamos vivir. Porque por un lado ya estaría todo dicho. Porque por otro lado tendríamos una existencia chata, una existencia ya escrita, ya definida. A mí me parece que los sueños son también el lugar en el que estamos permanentemente reescribiendo nuestras historias y nuestras existencias. Tiene que ver con que los sueños son creación y son acontecimiento. Los sueños son una fábrica de futuro, una fábrica de presente, de futuro y de pasado. Soñamos para recordar, para darle forma a lo que despiertos no sabemos cómo decir. Y es justamente el recuerdo lo que permite luego un olvido saludable. En cambio, lo que no se recuerda tiende a repetirse. Lo que se niega entra por la ventana. Lo que es traumático solo puede elaborarse en un delicado equilibrio entre recordar y olvidar. Churchill decía que la noche le daba el silencio necesario para tomar decisiones. Nabokov escribió en sus memorias que él combatía activamente el sueño. No todo insomnio se sufre. Para algunos, la noche les ofrece el silencio necesario para la creación. La noche es para algunos insomnes un espacio intermedio entre la vigilia y el mundo de los sueños. La noche cambia la mirada y el orden de las cosas del día. Puede ser un espacio para abrir otra manera de pensar. Lady Gaga, por ejemplo, prefiere componer sus canciones de noche porque necesita soledad. Dalí, Einstein y Edison desarrollaron métodos para alterar su sueño y aumentar su creatividad. No todo insomnio es igual. Incluso algunos artistas han utilizado los sueños lúcidos como fuente de inspiración para sus piezas. El artista mexicano Neurocolor usa los sueños lúcidos para crear sus cuadros. La medicina del sueño advierte del daño que provoca no dormir. Pero el problema del discurso terapéutico es que analizar los fenómenos aislándolos y ofreciendo recetas que no consideran ni exploran lo que ocurre en la vida de una persona nos despoja de las herramientas para comprender qué es lo que está interfiriendo con la capacidad de descansar. La idea del sueño como higiene, paradójicamente, podría a veces convertirse en una presión más. Algunos recorren de noche la casa, a veces la ciudad, y hacen una experiencia nocturna. Hay quienes aún viven los despertares nocturnos como claros de bosque. Nuestra cultura, que tanto se esfuerza por separar lo normal de lo patológico, ha hecho de la experiencia del insomnio una enfermedad. Pero hay tantas razones para dormir como para no hacerlo. La noche no está garantizada. Hacemos la noche. Y eso es parte de nuestra locura.